hoy tenemos el gusto de presentarles la cuarta sesión interhospitalaria, como comentaba el doctor hace un momento. Se encuentra impartida a cargo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Mi compañera Georgina Álvarez y su servidora Isis Bedoya les vamos a presentar el siguiente caso. Bueno, para comenzar me gustaría presentarles un paciente femenino de 21 años de edad, originaria y residente de Guadalajara, Jalisco, estado civil soltera, religión católica, hábito laboral previamente negado y actualmente reside solamente en su domicilio, hemotipo O positivo. Como antecedentes de importancia para el caso, ella niega antecedentes heredofamiliares. Cabe destacar que reside en medio urbano que cuenta con todos los servicios básicos. Sin embargo, este mismo no se encuentra aledaño a zonas industriales. Asimismo, cuenta con mascotas en domicilios, perros, gatos y aves domésticas, de los cuales desconoce esquema de inmunizaciones y desparasitaciones. Niega exposición a fauna nociva, niega la exposición a biomasas. Su última inmunización fue hace aproximadamente 7 años y refiere el esquema de inmunización de la infancia completo. Asimismo, como antecedentes personales no patológicos, niega la presencia de enfermedades crónico-degenerativas. Asimismo, no tiene un tratamiento en curso activo. Alergia a la micacina, tuvo una hospitalización previa secundaria a un evento obstétrico hace aproximadamente 7 años. Refiere haber sido partícipe de 2 traumatismos, uno hace 1 año en una riña callejera, el cual requirió un inmovilizador cervical. Por otro lado, vamos a tener que fue partícipe de un traumatismo automovilístico hace 2 años. Como toxicomanías positivas, ella refiere tabaquismo de inicio hace 3 años a expensas de 7 cigarrillos al día. Asimismo, por lo menos una cerveza diaria sin llegar al estado de embriaguez. Niega el uso de drogas ilícitas, sin embargo también cuenta con 14 tatuajes que se encuentran distribuidos a lo largo de toda la economía corporal y aparentemente realizados con técnica estéril. El motivo de consulta fue... Una pregunta nada más. ¿En movilizador cervical se refiere a un collarín o...? Un collarín, sí, un collarín. El motivo de consulta fue la presencia de aumento de volumen en la región cervical derecha. Cabe notar que esta historia comienza hace aproximadamente 2 años, lo cual denominaremos como evento índice, en el cual ella fue partícipe de un traumatismo en el que posterior presenta un aumento de volumen localizado en la región cervical derecha. Comenta que este aumento de volumen fue paulatino, lo cual la llevó a consultar por primera vez a un médico, quien le refiere que son secuelas del mismo, por lo tal le proporciona un tratamiento analgésico oral, y hasta ahí queda. Cabe notar que, sin embargo, ante la persistencia de la sintomatología, aunado con la presencia de cervicalgia, reacude nuevamente por una valoración médica donde le comentan que siguen siendo secuelas, por lo cual escala en el tratamiento médico, desconoce cuál fue, sin embargo refiere que fue vía intramuscular. Para finales de ese año, ella refiere la exacerbación del cuadro clínico debido a la presencia de parestesias con acentuación en la región craneal posterior con irradiación a la extremidad superior derecha. Cabe notar también la presencia de cefalea intermitente de tipo opresiva. Asimismo, ella acude por una tercera valoración médica donde nos comenta la presencia de esta persistencia del aumento de volumen asociada ya a disnea, a pérdida de peso, a adenopatía cervical, en las cuales ella refirió como la presencia de 2 pequeñas bolitas que se encontraban en cada hemicuello, asociadas con la presencia de disfagia. Con nosotros llega su primera valoración en febrero del 2023, donde sobresalen los siguientes datos pivote, entre ellos la pérdida de peso de por lo menos 35 kilogramos, adenopatías cervicales bilaterales no dolorosas, disfagia sólidos no progresiva, anorexia y disfonía. Bueno, avanzando en cuanto a la exploración física, nuestra paciente en cuanto a estado general podemos ver que es una paciente consciente, orientada, un adecuado estado de coloración e hidratación mucotegumentaria. Sus pupilas isocóricas, normoreflécticas, movimientos oculares totalmente respetados y su función facial sin alteración, con un Hoss-Bragman de 1. Avanzando hacia la región óptica, pues sus pabellones auriculares, como se evidencia en las imágenes, están normoimplantados. Solamente destaca la presencia de microtia grado 2 derecha. Se realiza otoscopía, donde se evidencian conductos auditivos estrechos, con escaso cerumen, sin embargo membranas timpánicas íntegras, aperladas y móviles. En cuanto a la región nasal, la misma se encuentra centrofacial. Se realiza una rinoscopía anterior donde se evidencian fosas nasales permeables totalmente. Solo cabe destacar que en septum se encuentra una cresta basal derecha. Como se muestra en el video de la región derecha, podemos observar cómo los cornetes se encuentran hipertróficos, la mucosa un tanto violácea.
No se evidencia descarga metal en ninguna de las dos fosas nasales. Muy bien. Avanzando ya ahora hacia cavidad oral, cabe destacar que la misma no tiene apertura no tiene limitación a la apertura, perdón. La mucosa hidratada, no se evidenció ninguna lesión en la misma, piezas dentales en adecuado estado, piso de la boca no se encontró abombamiento y la lengua se encuentra móvil y simétrica. Yendo ya un poco más hacia posterior, cabe destacar que yendo un poco más hacia orofaringe, ya aquí resalta la presencia de un aumento de volumen o el paladar blando se encuentra totalmente abombado. Podemos ver cómo el pilar anterior se encuentra desplazado hacia anterior, asimismo la pared faríngea posterior también se encuentra totalmente desplazada hacia anterior. Aquí ya de notar, la mucosa empieza a tener algo de cambios, donde se ve un poco más hiperémica respecto a la periferia, y podemos ver cómo en la pared faríngea posterior la vasculatura se encuentra un poco congestiva. Se realiza palpación de la lesión, donde se evidencia que totalmente está pétrea a la palpación, aparentemente está fija, nada móvil, eutérmica y pues sin nada más, no se evidencia ninguna otra cosa. Y avanzando hacia el cuello, aquí mismo podemos ver que es móvil, cilíndrico, no se evidencia ninguna adenopatía a la palpación, sin embargo podemos ver o observar cómo tiene un aumento de volumen circunscrito de forma bilateral. Iniciando con la región derecha podemos ver cómo hay un aumento de volumen que discurre de manera posterior hacia anterior, el cual tiene un diámetro máximo aproximadamente de unos 10 centímetros. A la palpación el mismo está totalmente indurado, pétreo, no móvil, aparentemente fijo a planos profundos, y podemos evidenciar que no hay afección a piel y la piel también totalmente se encuentra en la zona térmica. Continuando hacia el hemicuello izquierdo, podemos evidenciar cómo también hay una lesión circunscrita de bordes regulares, con un diámetro máximo aproximadamente de unos 5 centímetros, con las mismas características a la palpación de la previamente descrita, totalmente indurada, pétrea, no móvil y aparentemente fija a planos profundos, eutérmica y sin afección a piel. Cabe destacar que como abordaje complementario nosotros procedimos a realizar una nasondoscopía flexible. Sin embargo, una vez que nosotros pasamos la región vestibular nos encontramos con una obliteración de la cavidad nasofaríngea. Debido a lo anterior procedimos a realizar el estudio a través de la cavidad oral, donde corroboramos algunos de los hallazgos que ya les habíamos comentado previamente. La presencia de una úvula no desplazada, con un abombamiento o desplazamiento hacia anterior del pilar anterior. Cabe destacar que se evidenciaba el aumento del tramo vascular y este mismo discurría hasta la cavidad hipofaríngea o hasta la región hipofaríngea. Aquí podemos ver cómo la pared faríngea incluso contacta con el borde libre del epiglotis, lo cual impedía un poco el pase del lente. Una vez que nosotros pudimos aproximarnos hacia la región glótica, pudimos observar un movimiento coordinado de las cuerdas vocales. Aquí podemos observar una pequeña porción del espacio subglótico, el cual también se encontraba libre. La paciente cuando acude con nosotros ya contaba con unos estudios séricos previamente solicitados por otro médico, de los cuales los primeros de ellos con los que contaba eran del 7 de junio del 2022. Se realizó una biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático y unos tiempos de coagulación. A destacar en la biometría hemática solo resalta que presenta una anemia microcítica hipocrómica con una hemoglobina de 11.21, un hematocrito de 36.8 y un volumen globular medio de 74.9. En cuanto a las pruebas de funcionamiento hepático, solo destaca un ligero incremento de las proteínas totales. Y en cuanto a tiempos de coagulación, el fibrinógeno un poco elevado en 688. Contaba con otro control sérico del 8 de septiembre del 2022, donde podemos observar cómo persiste esta anemia microcítica hipocrómica con un ligero descenso de la hemoglobina ya en 10.92, un hematocrito en 35.3 y un volumen globular medio en 75.86. Podemos observar que se realizan estudios serológicos virales, los cuales no fueron reactivos, y una química sanguínea que no reveló ninguna alteración. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda sobre el interrogatorio o la exploración física de nuestra paciente? ¿Le gustaría preguntar o complementar? Una pregunta. Recibió como si superara eso porque perdió como 35 kilos. La paciente presentaba disfagia por el aumento de... Sí, por la misma obliteración que tenía el pilar anterior y que estaba cerrada la orofaringe, no podía deglutir. De hecho tenía disfagia. Que había como disminuido su ingesta de alimentos debido a la disfagia. Sí, tenía disfagia sólidos y solamente se quedó con consistencia tipo puré y líquidos y papilla también.
¿En cuánto tiempo perdió esos 35 kilos? En aproximadamente un año. Claro. Y era dificultad, no dolor. Dificultad. Dificultad. Sí, dificultad para la alimentación. ¿Alguna otra duda? En cuanto a la elevación, perdón, de los hombros, si eran simétricas porque había una foto que se ve como Sería como asimétrica, o igual la elevación de la La exploración neurológica se encontró, de hecho sí se realizó, se encontró dentro de la normalidad, no había ni siquiera hipo o hiperreflexia, la fuerza muscular estaba conservada. Me parece que es más bien por el ángulo que tuvo la cámara, pues una paciente muy chaparrita y la verdad es que tomé las fotos de una persona muy alta. es que la historia sí tenía. Sí. ¿Alguna otra duda sobre el caso? Bueno, hasta aquí a alguien le gustaría proceder con algún estudio de extensión o algún auxiliar diagnóstico. Bueno, nosotros como parte del abordaje complementario procedimos a realizar una tomografía contrastada con enfoque a cabeza y cuello y extensión al tórax. Aquí tenemos algunos de los cortes más representativos. Para iniciar vamos a comenzar en este corte axial con enfoque a tejidos blandos, en el cual podemos observar un aumento de volumen que se encuentra localizado, vamos a ir de cefálico a caudal, en la región 5A a nivel de la punta mastoidea y a nivel también de la vértebra cervical C1. Conforme progresamos en los cortes podemos visualizar cómo este aumento de volumen presenta un carácter de tipo expansivo y eso lo vamos a evidenciar más adelante. Asimismo presenta una isodensidad a tejidos blandos y de la misma forma presenta también un carácter heterogéneo principalmente asociado a estas hiperdensidades que se pueden asociar a la presencia de tejido óseo. Cabe notar que también podemos ver cierta solución de continuidad a nivel del cuerpo vertebral C2. Notablemente, como seguimos descendiendo en los cortes, podemos observar cómo esta lesión presenta esta interacción que les comentaba hace un momento. Inclusive aquí tenemos un desplazamiento del músculo esternocleidomastoideo y una obliteración por completo del músculo trapecio si lo comparamos contra el contralateral. Sin embargo, algo muy importante de este corte, si podemos ver en la porción media, vamos a observar que de la misma solución de continuidad que les comentaba hace un momento, existe una lesión concomitante que presenta una isodensidad a tejidos blandos muy marcada y asimismo es heterogénea la lesión contralateral. Cabe destacar que esta discurre aparentemente del espacio prevertebral y de la misma forma oblitera el espacio retrofaríngeo. Asimismo, podemos ver el comportamiento que presenta del espacio parafaríngeo llevándolo hacia lateral y anterior, y en este corte también podemos observar el comportamiento que tiene con los grandes vasos y vemos cómo los lleva hacia lateral. Inclusive la otra lesión en este mismo podemos observar cómo se encuentran desplazados hacia anterior. Cabe notar que los cuerpos vertebrales no se encuentran dentro de la línea media y eso lo podemos corroborar también aquí en este último corte axial, en el cual podemos ver la última porción del tumor y el comportamiento que presenta. Si se fijan, aquí ya no tenemos la lesión concomitante, bueno, aquí tenemos una pequeña discurrencia. Sin embargo, del lado contralateral ya podemos observar una lesión totalmente circunscrita, heterogénea a la previa y con una densidad totalmente referente a la presencia probable de tejido óseo. Asimismo, podemos ver cómo discurre hasta el espacio carotidio y la referencia que les comentaba hace un momento con los grandes vasos. Aquí tenemos este corte que es representativo de la interacción que presentan ambos tumores entre sí. Cabe denotar que aquí ya podemos ver que son realmente heterogéneos entre ellos mismos. Si se fijan, presenta una predilección un tanto más hacia un componente probablemente óseo, mientras que el contralateral se muestra más isodenso a tejidos blandos. Cabe destacar que también podemos visualizar la presencia de una osteólisis localizada en C2 y C3. Hasta este momento nosotros no podemos descartar de que se traten de varios apartados. El primero de ellos de que sea una lesión que esté discurriendo a través de los cuerpos vertebrales y que por eso sea la pérdida de la solución de continuidad, o que se trate a lo mejor de dos lesiones sincrónicas en este caso. De la misma forma, y como lo comentaban hace un momento, debido a que la paciente presentaba síntomas neurológicos, en este caso la presencia de parestesias, no podemos evaluar de una forma integral, el compromiso de la región medular. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿O les gustaría pedir algún otro estudio junto con la muerte?
Bueno, avanzando, nosotros decidimos solicitar una resonancia magnética contrastada con gadolinio de cabeza y cuello. Iniciando los cortes coronales, yendo de anterior hacia posterior, podemos observar en esta secuencia de T1 contrastada y T2 la presencia de un tumor voluminoso de bordes aparentemente regulares, el cual realza el contraste con gadolinio. Podemos observar cómo el mismo es expansivo a espacio parafaringio y podemos ver cómo desplaza hacia lateral el espacio masticador. Aquí, como datos o referencias, me gustaría mencionar cómo el músculo macetero se encuentra desplazado hacia el lateral y cómo el músculo pterigoideo también se desplaza totalmente hacia el lateral del lado izquierdo, al grado que ni siquiera se evidencia el mismo. En cuanto a las secuencias de T2, podemos observar cómo las intensidades son un poco más heterogéneas y de las mismas características. Es un tumor de bordes aparentemente de bordes regulares, el cual es expansivo en espacio parafaringio y se encuentra desplazando hacia lateral el espacio masticador. Avanzando un poco más hacia posterior, podemos evidenciar aquí la presencia de lo que es aparentemente el tumor contralateral que previamente se describió en la tomografía. Analizando primero el tumor del lado izquierdo, podemos observar cómo a las secuencias de T1 contrastadas el mismo realza y vemos cómo podemos observar cómo aquí desplaza totalmente la vaina carotidia hacia izquierda, hacia lateral, así como el músculo esternocleidomastoideo también. En este corte pudimos ya evidenciar un poco más las características de su tumor contralateral, ya se empieza a evidenciar un poco el tumor que se encuentra también ahí circunscrito en la zona, el cual podemos ver que las intensidades son un poco más heterogéneas respecto al previamente descrito. Avanzando también aquí, ya viéndonos un poco más a distal de este tumor, podemos observar ya en su porción más distal cómo desplaza totalmente el músculo trapecio hacia lateral. Y aquí también a destacar que no infiltra estructuras adyacentes o no es infiltrativo al sistema nervioso central. Podemos observar cómo la base de cráneo se encuentra totalmente respetada hasta este corte. En los cortes axiales, aquí podemos evidenciar un poco más las características de cada uno de estos tumores o este tumor bilobulado que podemos observar. Aquí podemos observar cómo el mismo a destacar. Yéndonos con el de esta región, de este lado, podemos ver cómo oblitera totalmente la orofaringe y a su vez podemos ver cómo también realza el contraste con gadolinio. Los bordes persisten siendo regulares, podemos ver cómo tiene desplazamiento hacia el lateral de los grandes vasos y cómo el contralateral que se encuentra en el triángulo posterior izquierdo, podemos ver también cómo desplaza totalmente la musculatura posterior, a su vez cómo desplaza un poco hacia anterior los grandes vasos. Aquí podemos ver, nosotros quisimos determinar hasta esta imagen que puede ser aquí el punto de encuentro o el punto de origen de este tumor, que al parecer pues este es un punto o sitio de origen, es a lo que nosotros creemos o queremos pensar, porque ahorita vamos a ver un poquito los cortes sagitales que nos van a evidenciar un poquito más acerca de las características de este tumor. Avanzando entonces, en cuanto a las secuencias, solo agregamos esta que es la secuencia T1 simple, donde podemos ver que este tumor de bordes regulares es expansivo y voluminoso, totalmente se encuentra isointenso a tejidos blandos. El mismo, tanto en el tumor en la región anterior como en la región posterior, como ya mencioné previamente, tiene un poco de heterogeneidad en ambos tumores, sin embargo es isointenso a tejidos blandos. Avanzando un poco más en cuanto a región anterior hacia posterior en cortes sagitales, aquí este corte a destacar, por mencionar en la secuencia T2, podemos observar cómo el origen aparente de este tumor, como ya se mencionó en la tomografía, puede ser a nivel de C2, C3, el cual podemos ver que oblitera casi en su totalidad la orofaringe, y el mismo podemos ver que en las secuencias de T2 persiste con estas densidades heterogéneas. Aparentemente nosotros con estas intensidades que se están presentando podría tratarse de que tiene un componente quístico o de líquido en su interior. Podemos ver cómo totalmente respeta la médula, está totalmente respetada, no hay ningún compromiso ni en sistema nervioso central. Y avanzando un poquito más esta imagen representativa, observando cómo desplaza totalmente hacia anterior la base de la lengua, podemos ver también cómo la columna de aire está totalmente obliterada y cuando yéndonos hacia inferior del tumor está totalmente respetada la misma. Yéndonos ya hacia la porción más distal del tumor, el mismo podemos ver que persiste realzando al gadolinio y
En cuanto a secuencias de T2, podemos observar cómo tiene heterogenicidad en su interior. Aquí podemos ver cómo totalmente está desplazando los músculos posteriores también del cuello y totalmente respeta base de cráneo no infiltrativo. ¿Tienen alguna duda en cuanto a las características del tumor? ¿Les gustaría regresar una imagen? Yo sí tengo muchas dudas. Está increíble, ¿eh? Yo nunca he visto algo como esto. O sea, la verdad es que le estoy pienso en todas las imágenes y la verdad es que está para volverse loco. Sí. ¿Alguien tiene alguna idea con lo que estamos viendo? Está bien, tiene calcificaciones. Sí, le vamos a poner acá, que es donde se observa la mayor la interacción de Si agua. pones tantito la tapa también. Sí, ¿quiere que le pongamos el video? Traemos los videos aparte. Traemos en oro. O le podemos No, está poner. bien con esto. Sí, súper bien. Me dice usted. ¿Quién le apunta más que ya? De ahí empezaste, ¿no? Sí, ahí está. Sí, vamos hacia adelante si quieres. La columna se ve chuequita. Sí, está. Ahí, esta es la única parte de algo que se ve así como infiltrante, claramente, ¿no? Lo del cuerpo vertebral. Sobre todo en la porción, ajá. El cuerpo vertebral es que onda con el cuerpo vertebral. Todo lo demás, de hecho, la resonancia pareciera que estuviera como encapsulado. Como una proliferación. Como de bien definido. Y wow. Y si pensáramos, así como ustedes proponen, que la región anterior del cuerpo vertebral fuera el origen, pues, puede ser. Porque evidentemente pareciera que es como del espacio prevertebral, en ese caso. Yo no pensaría que fuera de origen muscular. Pero dices, ¿un radomioma? No. Un radiomiosarcoma ya se lo hubiera cargado. O sea, la verdad. Sí, ¿no? O sea, ya. Entonces, como que se queda uno pensando, hay una cosa que se llama miositis ossificante. Y como ella tuvo un golpe, pues bueno, podría haber tenido, pero esto se está comportando como tumor, no como una miositis ossificante. Entonces, yo lo único que he visto parecido, puedo decir, o sea, sí, porque no crean que sé qué es, no tengo ni idea, o sea, no tengo idea, yo me podría estudiar, pero lo único que he visto que podría estar así como que la región anterior de los cuerpos vertebrales, crecer de esta forma, no más que nunca he visto algo así, por ejemplo, un cordoma. El cordoma no se vería una mala idea. Esos son las del clivus, son de la zona de la notocorda, y todo eso, pero bueno, pues ¿por qué no? O sea, la notocorda es todo el camino, va por ahí y podría haber crecido hacia adelante. Es lo poquitito que se me ocurre. No tengo ni la más remota idea de qué puede hacer por los cambios en el cuerpo vertebral y por eso, pero no sé, ¿alguien tiene alguna idea que les haya llamado la atención? Pues estamos todos igual. Sí, o sea, como que pues que está increíble, o sea, porque incluso una neoplasia maligna de hueso, pues tampoco, o sea, de músculo, pues tampoco. Eso, ¿qué está pasando aquí? No sé. Tiene un poquito de trastornos hematológicos, ¿verdad? Solamente tiene una anemia microcítica hipocrónica, pero ya más adelante. Sí, porque por ejemplo, hematopoiesis extramedular, una cosa de esas rarísima, pero pues no, bueno, tampoco he visto eso. Creo que nunca he visto una, más que en los libros. Y pues no sé si eso pudiera ser, no sé, pero ¿qué más cosas se les ocurre? Biopsiado. Pues a ver si y hablar, vamos a la cirugía, pues. Así es el cuchillo. Esperen. Ya no. La vamos a quitar porque... No, pues dale. Sí. Vamos así de una por una y las vamos viendo otra vez. Es que no te hizo, no manches.
La red es de Hubo un momento en que llegué a pensar que podía ser schwannomas. Los schwannomas es una posibilidad, pero me estuve fijando en los forámenes, en las raíces y no le vi, o sea, cuando menos en lo que pude ver de un schwannoma, esa imagen en coronal podría ser un schwannoma, el T2, y bueno, y también el T1. Estas, hablando de la lesión en el lado izquierdo, es un schwannoma, podría ser. También se calcifica, también, o sea, pero pues no sé si postraumático, ¿si hay de eso? Pero bueno, a lo mejor el trauma nomás fue un distractor, pero los schwannomas es otra posibilidad que pudiera ser. Es que aparte, no sé, pero ¿cuándo fue el trauma? Fue hace 2 años. 2 años O previos. sea, ¿no se le hace que tiene mucha deformidad como para que en 2 años, ya saben, ¿no? La columna y luego la mandíbula, la rama central de la mandíbula del lado izquierdo está toda deforme y luego, o sea, Pues ha tenido tiempo de crecer y de desplazar y de empujar y de, no sé. Sí, a mí los cuerpos vertebrales me incomoda un poquito, pero por ejemplo, schwannoma no es una mala opción. Yo creo que podría ser, pero neurofibroma no me parece. híjole. Las imágenes estas microquísticas internas están un poquito más relacionadas con schwannoma. El reforzamiento también un poquito más. Los neurofibromas tratan un poco menos. Eso hablando de imagen. Sí. Pero pues no sé, a ver qué nos dice. Finalmente algo neural. Bueno, como comentaban hace un momento, nosotros como parte del abordaje complementario procedimos a realizar una biopsia incisional en quirófano, en la cual obtuvimos como muestra representativa un conglomerado ganglionar derecho. Cabe denotar que alguno de los hallazgos transoperatorios que obtuvimos fue la presencia de un ganglio cervical profundo, el cual tenía características de calcificaciones, asimismo indurado con aparente contenido gaseoso en su interior. Asimismo, se vislumbró una porción del tumor de donde se tomó la muestra, que fue del lado derecho, donde se vislumbró la presencia que era una lesión de tipo óseo, estaba totalmente infiltrativa y era altamente sangrante. Hasta aquí, con esas características macroscópicas, ¿alguien tiene algún diagnóstico presuntivo? Bueno, nosotros procedimos a trabajar en conjunto con el Servicio de Anatomopatología de nuestra unidad hospitalaria, donde efectuaron un estudio histopatológico y obtuvimos como resultado la presencia de una lesión de células gigantes. Asimismo, se evidenció la presencia de ganglios linfáticos con hiperplasia mixta y cabe notar que había ausencia de microorganismos patógenos. De la misma forma, se nos fue otorgado a pie de página del reporte histopatológico por parte del médico tratante esta siguiente nota donde nos comentan que para poder integrar un mejor diagnóstico debíamos de relacionarlo con los estudios de imagen, ya que existen 2 tipos de lesiones asociadas a la presencia de células gigantes, las lesiones periféricas y las lesiones centrales, y el diagnóstico se hace por medio del estudio de imagen. Asimismo, debido al curso de edad de la paciente y a la presencia del cuadro clínico que tenemos, se nos recomendó descartar la presencia de un tumor pardo mediante la realización de una parotormona en conjunto de un calcio sérico. En conjunto se adicionó los siguientes cortes histopatológicos para evidenciar la lesión, ya que es una lesión un tanto atípica, en donde nos comentan la presencia de una lesión multifragmentada, que fue la muestra que nosotros proporcionamos. En conjunto aquí podemos ver que presenta un patrón que se encuentra organizado en medio de nódulos. Estos nódulos se encuentran coseparados por la presencia de tabiques fibrosos, que en un macro un tanto más amplio podemos observar la presencia de estas famosas células gigantes que se encuentran ordenadas, presentan una morfología conservada y ausencia de atipia celular. Asimismo, procedimos a realizar la recomendación que nos proporciona el Servicio de Patología, donde encontramos un calcio sérico y una parotormona dentro de los parámetros meta para la paciente. Pues, en cuanto al seguimiento del caso, Ya me estaba yo asustando. Sí, no parece un tumor. Como que No, solo fue un...
parte de los diferenciales que nos propusieron por el servicio. Bueno, en cuanto al seguimiento actual o el estado actual de nuestra paciente, ella se encuentra en abordaje actual por la Clínica de Columna del Servicio de Neurocirugía del Hospital Civil de Guadalajara. En conjunto con nosotros estamos ahorita tratando de dar un manejo multidisciplinario, ya que ella desea la resección del tumor. Se está haciendo un abordaje por parte de ambos servicios para ver qué se le puede ofrecer. Y en cuanto a nuestro servicio, se encuentra en seguimiento estrecho por el tema de la vía aérea, estamos al pendiente de ella. Y pues bueno, entonces ya una vez teniendo un diagnóstico histopatológico y con imagen, vamos a hablar sobre la revisión literaria. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o les gustaría hacer algún comentario sobre el caso clínico antes de la revisión literaria? Palabra cultural, educacioso que dieron. No, todos. No había microorganismos referentes. Negativo. Negativos y no ricos. Bueno, avanzando ahora sí entonces con la revisión literaria, vamos a hablar del tumor de células gigantes en su variedad central, o también conocido como tumor de células gigantes óseo. Fue descrito en 1818 por Cooper y Travers, pero no fue hasta 1940 que Yates fue el que como que describió ya formalmente este tumor. Nelaton fue el que habló sobre su agresividad local, pese a ser un tumor benigno, y Virchow habló ya por primera vez sobre el potencial maligno o el potencial que tiene a malignizarse. Es también conocido como osteoclastoma o como histiocytoma fibroso benigno. Avanzando en cuanto a generalidades, es importante mencionar que este es un tumor de comportamiento totalmente benigno, sin embargo presenta una extensión o una infiltración local importante que compromete bastante la función del paciente. La principal ubicación, el principal sitio de presentación es en la metáfisis distal de los huesos largos, generalmente desarrolla áreas de osteólisis. Se considera que es el 5% de los tumores óseos primarios, de los cuales de todas las neoplasias óseas benignas ocupa el 20% de los casos. Generalmente, indudablemente hasta en el 99% de los casos se presenta ya cuando se consolida o cuando madura totalmente las áreas de crecimiento óseo. Por ello es que es más frecuente que se presente en el adulto joven de los 20 a los 40 años de edad con una media de edad de 35 años. Tiene una predilección por el sexo femenino de 1.3 versus 1 con el hombre, y es justo por mencionar en el caso clínico que la presentación, aunque es muy baja, es mayor en la mujer en la presentación cervical. Tiene una incidencia de 1.2 a 1.7 por millón de personas o de habitantes, y se desconoce en realidad el por qué, pero se encuentra una mayor tasa de incidencia en el continente asiático. Aquí se reportan, en vez de ser el 5% de los tumores óseos, el 20% de los casos. Es raro, pero puede presentarse en el menos del 10% de los casos que tenga una transformación maligna, de las cuales la mayor presentación se presenta en tumor. La Organización Mundial de la Salud, en su quinta edición, que fue en el 2020, de la clasificación de tumores de hueso y tejidos blandos, el tumor de células gigantes entra o se engloba dentro de los tumores osteoclásticos ricos en células gigantes. La OMS hace como un criterio diagnóstico en el que debe cumplir ciertos criterios para poder tú realizar el diagnóstico o tenerlo dentro de tus criterios clínicos, Aquí utiliza el criterio en cuanto a las características del tumor, también hablamos un poco del histopatológico y también molecular. Y pues bueno, en cuanto a características del tumor, es un tumor osteolítico circunscrito que afecta epífisis. En cuanto a las características, hay que recordar que es un tumor hipercelular que presenta evidencia histológica de células gigantes de tipo osteoclásticas, no neoplásicas y células mononucleares neoplásicas. Aquí a destacar, no se encuentran atipias en los campos, por ello es que se considera un tumor de comportamiento benigno. En cuanto a lo molecular, hasta el 92% de los casos presentan las células mononucleares neoplásicas la mutación del gen de la histona H3F3A. Esto es como el criterio que engloba la Organización Mundial de la Salud dentro de esta clasificación de tumor. La etiología hasta el momento se considera incierta, como ya les mencioné previamente, se habla de mutaciones del gen de la histona H3F3A, en donde se encuentra un reemplazo de la glicina por el triptófano en la posición 34. También se ha visto asociación con la enfermedad de Payet y con el síndrome de Gorlin-Gortz. Aquí, bueno, a destacar, se hizo una revisión bibliográfica donde se encontraron 2 reportes de caso. Uno de ellos vimos que es un conjunto de serie de 22 casos, y otro de ellos de un caso nada más, donde la presentación de tumor de células gigantes en la región cervical, pese a ser muy rara, en todos o en la mayoría en estos
reportes de casos que se cuentan en la literatura tienen el antecedente de un trauma cervical. Aún se desconoce el por qué, pero sí ya hay evidencia que demuestra que un trauma cervical y posterior presentó el evento del tumor de células gigantes. El cuadro clínico pues es muy insidioso, puede ir desde asintomático hasta comprometer totalmente la funcionalidad, dependiendo del sitio donde se localice el mismo, pero los pacientes generalmente presentan dolor, hinchazón y un movimiento articular reducido o restringido. Se ha descrito que del 5 al 12% de los casos pueden debutar con una fractura patológica, en donde ya después, si es que se encuentra o se descubre que se trataba de un tumor de células gigantes. En cuanto a los sitios de aparición, el tercio distal de fémur o el tercio proximal de la tibia se presenta en el 65% de los casos, en el tercio distal del radio en el 12% de los casos, y en menor presentación y muy raro, principalmente en sacro y cuerpos vertebrales, en menos del 3.2% de los casos. Cabe destacar que generalmente cuando hay presentación en los cuerpos vertebrales se asocia a síntomas neurológicos, como en el caso de nuestra paciente que presentaba parestesias. El 1% de ellos se ha visto que puede presentarse en tumores múltiples. Perdón. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener una clínica sugestiva, como ya se mencionó previamente. Hay que hacer una exploración completa de nuestro paciente y bien dirigida, y obviamente complementarla con estudios de imagen y un estudio histopatológico. En cuanto al histopatológico, se recomienda que se haga una biopsia incisional, de preferencia en quirófano, donde se pueda obtener una muestra representativa que incluya también bordes limpios o bordes sanos. En cuanto al reporte microscópico, como ya mencionamos, es un tumor multicelular que presenta células gigantes multinucleadas, similares a osteoclastos, células neoplásicas mononucleares. Puede haber de 2 a 20 mitosis por campo aproximadamente. En general, hablan de que es una base hemorrágica con depósito de hemosiderina y pueden presentar en algunos casos macrófagos espumosos y la presencia de estos tabiques fibrosos previamente mencionados en la biopsia de la paciente. En cuanto a la masa a nivel macroscópico, se habla que es una neoplasia friable, generalmente de coloración marrón a rojiza, puede presentar espacios quísticos y extensas áreas hemorrágicas. Dependiendo del sitio de localización, se puede presentar adelgazamiento de destrucción parcial de la corteza circundante. En cuanto a los estudios de imagen que se pueden solicitar para el diagnóstico de este tumor, por el sitio de localización más frecuente, la mayoría de los pacientes inicialmente se les solicita una radiografía. Ahorita vamos a mencionar qué características tiene la misma. Se puede solicitar una tomografía computarizada, pero en realidad el estudio que más nos puede orientar, nos puede dar información acerca del tumor es la resonancia magnética. En cuanto a la radiografía, vamos a ver que puede haber expansión ósea, adelgazamiento cortical y masa en partes blandas asociadas, al igual que en la tomografía. En cuanto a la resonancia, vamos a ver que en T1 generalmente es una lesión que se puede presentar de ISO a hipointensa. En T2 puede tener intensidades un poco más heterogéneas y generalmente es un tumor que va a realzar al lado líneo, como la masa de nuestra paciente previamente descrita. Muy bien, avanzando ya por último, en cuanto a las metástasis, ya previamente describí que menos del 10% de los casos pueden desarrollar metástasis, de las cuales las más frecuentes son en pulmón. Estas metástasis son similares, o si no es que son la misma morfología totalmente a la que se presenta en la lesión ósea, tienen un crecimiento lento. Estas pueden tener una regresión total sin requerir manejo, o puede que requieran manejo quirúrgico. Realmente la importancia de las metástasis es que tienen alto riesgo de recurrencia local y el riesgo a malignización, el cual pues le va a brindar un mal pronóstico al paciente y pues puede ser similar a los sarcomas de alto grado. El manejo se puede ofrecer resección quirúrgica o en su defecto puede emplear un manejo no quirúrgico. La resección quirúrgica es el manejo de elección, se puede ofrecer un legrado o una resección en bloque. Hablando un poco sobre el legrado, dependiendo del sitio o la localización del tumor puede permitirse legrar la lesión, tal cual el nombre lo dice. Sin embargo, se asocia a altas tasas de recidiva, hasta en un 30 o un 50%, 55% de los casos. Por ello es que el legrado ya se asocia un poco a dar una adyuvancia con algún agente químico o físico. Y en cuanto a la resección en bloque, este es el manejo de elección. Sin embargo, se asocia a altas tasas de morbilidad, ya que generalmente es un tumor expansivo, es grande y puede comprometer varias estructuras que puede comprometer la funcionalidad y pues aumentar la morbilidad de nuestro paciente. Sin embargo, se considera de elección, ¿por qué? Porque se habla de unas tasas de recidiva cuando se tiene un margen limpio del menos del 2% de los casos y se llegara a tener algún margen positivo, aún así las tasas de incidencia o de recidivas, es menores del 8%. Los manejos no quirúrgicos que se pueden ofrecer, tenemos la embolización y la radioterapia. En cuanto a la embolización, se recomienda que sean tumores voluminosos,
de la columna vertebral, generalmente sacro y pelvis. La embolización puede ofrecerse como prequirúrgica para disminuir la hemorragia transoperatoria o se puede usar como incesiones para ir disminuyendo gradualmente el tamaño tumoral. La radioterapia también se puede ofrecer como único agente, como agente adyuvante. Sin embargo, la radioterapia se ha visto que tiene alto riesgo de que el tumor pueda presentar cierto grado de malignización, por ello es que no es tan recomendado. El pronóstico es variable, depende totalmente del tumor y pues el riesgo de la recurrencia y las metástasis pulmonares. Como ya hablamos, las recidivas locales pueden presentarse en los primeros 3 años y son más frecuentes las mismas si el tumor se presenta en columna y sacro. Por ello es que el seguimiento, como ya mencionamos, depende del tumor y el riesgo de recidiva. Como es mayor en los primeros 3 años, el seguimiento en los primeros 3 años tiene que ser estrecho. Se tiene que estar vigilando a nuestros pacientes cada 3 a 6 meses aproximadamente y el seguimiento se recomienda que sea hasta los 10 años, posterior a 3 años hacerse anual. ¿Y qué hacer en cada consulta en caso de que nuestro paciente sí lleve el seguimiento adecuado? Se tiene que hacer una exploración física completa y complementar esto con una radiografía al menos de la zona intervenida. Si se trata de un tumor en un sitio más complejo, se recomienda que se esté haciendo tomografías o resonancias de control. Y pues ya se quedó todo.